ingeniería social, como su nombre indica, es ingeniería. Es decir, se trata de ejecutar un plan determinado que está establecido ya, ponerlo en práctica para incidir, en este caso, en la sociedad, cambiándola desde su raíz. Cuando hablamos de ingeniería social anticristiana, que la masonería ha propiciado siempre, estamos hablando de los dos grandes argumentos que ya he mencionado en otras entrevistas, ¿no? Educación y familia. En materia de educación, la lucha por la enseñanza laica, evidentemente, ha sido siempre obra de ellos. Aquí en España nace la institución libre de enseñanza en el siglo XIX con un fuerte componente masónico, supuestamente para brindar una educación libre de prejuicios, incluyendo en ellos la religión, que ese análisis es interesante, pero de verdad de lo que se trata es de formar a las nuevas generaciones en un desconocimiento absoluto de lo religioso. Es un ejemplo tan solo, ¿no? Eso es ingeniería social. En un país católico o de amplísima mayoría católica, establecer una fundación o un tipo de enseñanza donde se silencie a Dios por completo es ingeniería. Cuando ya además se persigue la enseñanza religiosa de forma abierta, aquí por ejemplo en la Segunda República no solo se expulsó a la Compañía de Jesús, es que las órdenes religiosas no podían ejercer la enseñanza. ¿Por qué motivo? Porque eso creó para la República un vacío enorme que tenían que llenar rápidamente de cara al nuevo curso, en cuestión de meses. Miles de escuelas que quedaban cerradas preferían asumir ese desafío que no pudieron cubrir antes de que la Iglesia siguiera impartiendo enseñanza ni un momento más. Eso es ingeniería social. Luego ya, más recientemente, esa ingeniería social ha venido impuesta desde organizaciones internacionales, especialmente desde ellas. Partidos políticos contrarios a la Iglesia, como en la Segunda República Española. Un dato entre paréntesis que no lo olvide, quien redacta la Constitución de 1931, la comisión que la redacta, está presidida por un masón, un jurista ilustre, Jiménez de Asúa, que su nombre simbólico, el masón tiene siempre uno, era Carrara, y pertenecía a la logia regional del centro. Esto está documentado. Claro, ¿qué hizo cuando se le encomienda la redacción del texto constitucional? Pues en la comisión, aparte de que él la presidiera, había otros masones y solían reunirse a solas, en pleno mes de agosto, cuando, además aprovechando precisamente la coyuntura, se reunían para discutir o redactar los artículos relativos a la Iglesia Católica. Es una constitución contra la Iglesia, ingeniería social. Pero volviendo a las organizaciones internacionales, destacaría yo ahora muy especialmente el papel de Naciones Unidas. Muy especialmente, donde el componente masónico es altísimo. En los años 70 ya, en los 80 igual, quien conocía bien la organización por dentro hablaba de hasta un 60% de funcionarios masones. Me estoy refiriendo a las agencias de Naciones Unidas. Luego, no es de extrañar que estas agencias, como la propia UNICEF, que claro, suena como muy duro atacar a UNICEF por la defensa de los niños, etc., pero es una de las agencias que más se han involucrado en esto, empiezan a establecer políticas, siempre que tienen ocasión, antinatalistas, disfrazándolo siempre como hacen generalmente, de buenos objetivos, para combatir la pobreza en el tercer mundo. Luego también han utilizado argumentos más sofisticados, como es liberar a la mujer de lo que ya llaman trabajo reproductivo o impuesto reproductivo. Una señora que estuvo al frente de la División para el Avance de la Mujer, organismo de Naciones Unidas, Caroline Hanna, fue la que acuña el término, impuesto reproductivo. Es decir, es la inversión del orden natural. Y como decía Juan Pablo II, se impide a la mujer desarrollar su verdadera vocación, que puede hacer compatible con la profesional, pero la que tenga vocación de crear una familia, esa no recibe ninguna ayuda, al contrario, queda segregada, porque puede llegar a estar incluso mal vista. En las cumbres de Naciones Unidas, por ejemplo, Pekín y El Cairo,
que se convocan en los años 90 para hablar de población y mujer, supuestamente para bien, ¿no? Para ayudar en el crecimiento demográfico y desde luego la condición de la mujer. Tantas cosas que arreglar en ese campo y sin embargo la delegación de la Santa Sede denunció en aquel momento, en Pekín concretamente, que no se publicaba, no se daba a conocer el debate a la gente, pero que lo que estaban debatiendo, igual que el año anterior en el Cairo, era cómo cambiar el modelo de familia. Y ahí sí que el documento es casi agobiante, o sin casi, porque habla de cómo hay que cambiar el modelo de familia deseada, instando a los gobiernos, incluso, a utilizar todos los medios a su alcance. Y, por ejemplo, menciona series de radio y televisión para cambiar el modelo de familia. Lo que significa un auténtico lavado de cerebro, porque ya no es incidir directamente en la familia, sino cambiar la familia deseada, es cambiar el patrón, es cambiar el modelo, es cambiar los deseos, las aspiraciones, la vocación de la persona, de manera que, claro, no quiera, rechace la verdadera familia. Entonces le ponemos el nombre de familia a otro tipo de agrupaciones humanas unidas por distintos motivos, afectivos, económicos o del interés que sea. Entonces, eso viene a sustituir a la familia. Están las cumbres que tanto combatió San Juan Pablo II porque veía que detrás de eso lo que había era una violación de los derechos humanos y lo dijo clarísimamente. Porque claro, políticas antinatalistas, ¿cuál es la más importante? El aborto. Y él lo dijo, ya no se trata siquiera de defender una moral determinada, sino los derechos fundamentales del hombre, que son los que están en juego ahora mismo. Para eso han inventado una serie de nuevos derechos, los llaman, que son los sexuales y reproductivos. Claro, todo parte de uno, el básico, es el llamado derecho a elegir. El lenguaje está muy cuidadosamente escogido, porque el derecho a elegir, si te lo otorgan, parece que te están dando una verdadera libertad. Yo elijo, lo elijo todo, incluso muerte y vida. Yo elijo dar la vida o no darla, suprimir incluso la que viene en camino, o la terminal. Y ese derecho a elegir es falso, no existe, según la ley natural. Pero claro, previamente ya se han ocupado en este proceso de ingeniería social de erradicar la ley natural. Ya dijo Benedicto XVI, siendo papa ya en Alemania, que la ley natural se había convertido en una peculiaridad católica, porque fuera del mundo católico no se reconoce que tal cosa exista. El primer presidente de la UNESCO, Huxley, ya en los años 40, decía claramente, nada hay eterno o inmutable en ética. Cuidado con estas afirmaciones, porque lo que te está diciendo es que no hay ley natural, ni hay una instancia superior que nos obligue a legislar en una dirección. Nos quedan los acuerdos, nada más que los acuerdos. Eso está ya en Rousseau, eso está en Rousseau. Pero claro, en quienes han formado o han dirigido esta ingeniería social desde las Naciones Unidas, estos criterios están clarísimos. Derecho a elegir, y de ahí parten todos los demás nuevos derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son estos? Pues los derechos a vivir plenamente la sexualidad sin cortapisas de ningún tipo, desvinculada de la reproducción. Esos son los nuevos derechos, que ya se han hecho extensivos o se quieren hacer del todo a los menores de edad. Claro, un instrumento para esto fundamental ha sido la propia ideología de género, que viene del derecho a elegir. Es una autoconstrucción. Yo rechazo lo dado. Yo me construyo a mí mismo. Y lo que yo decida es lo que yo soy. Ahí no tiene nada que decir ni la biología, ni por supuesto Dios. Yo seré lo que yo quiera ser. O sea, es una rebelión detrás de la cual se ve otra vez aflorar lo diabólico. Una rebelión contra Dios. Eso es ingeniería social. La Unión Europea, ¿qué ha hecho? Exactamente lo mismo. Lo mismo que Naciones Unidas. Por tanto, se va cerrando el círculo y de ahí que, claro, el paso siguiente fue ya introducir la educación sexual en los niveles más básicos
de la enseñanza para darles a los niños la que ellos quieren darle, que naturalmente es esa visión de la sexualidad como un derecho general del ser humano que no tiene nada que ver con la reproducción. Es más, vuelvo a lo de antes, la mujer tiene que ser liberada de eso que es una carga, impuesto, reproductivo, para ser por fin libre, en el campo profesional, pero también en el sexual. A esto se puede añadir que naturalmente hay partidos políticos que han hecho suya esa política, unos antes, otros después, y a día de hoy prácticamente todos. Porque claro, eso que llaman dictadura del relativismo, como dijo Benedicto XVI, aunque eso ya el concepto lo apunta Juan Pablo II, que en Centesimus Annus dice: una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo, encubierto o visible, como la historia demuestra. O sea, el concepto está ya en Juan Pablo II. Pero Benedicto XVI, horas antes de ser papa, en la misa, en la homilía de la misa Proligiendo Pontifice, lanza el término de dictadura del relativismo. Quien se adhiere a la verdad, decía su antecesor, volviendo a Juan Pablo II, ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata es la escéptica relativista. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que no hay ningún partido, independientemente de lo que sus votantes quieran o no, que dé la batalla por estos principios, porque han conseguido establecer, y esto viene como en forma piramidal desde las organizaciones internacionales, a través también de acuerdos internacionales, que esto hay que cumplirlo. Por tanto, claro, el político, sea del partido que sea, hace ya un tiempo, bastante, que comprende que si se opone a estas políticas, su carrera ha terminado, en política por lo menos. De ahí que, claro, no haya una defensa de los derechos fundamentales, no haya una defensa ni siquiera del de la vida, que, como también decía Juan Pablo II, al que estoy citando bastante, es la plataforma de cualquier declaración de derechos. Porque, a ver, ya esto es una cuestión de razón, no solo de fe. Si no se defiende la vida humana, ¿qué derecho podemos defender? ¿A cuál nos vamos a agarrar si no tenemos derecho a vivir? O sea, no habría ni que explicarlo, pero hemos llegado al punto en el que hay que hacerlo. Y esto ya se vio con claridad justamente en los años 90, cuando las cumbres de las que hablaba antes de El Cairo y Pekín,